Sí. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a repasar lo más importante de la materia, diagnósticos alternativos. Sí. Entonces, por ahí pueden tener alguna hojita para que sigan anotando lo más importante. Obviamente, aquí lo que vamos a hacer es un poquito breves, no podemos dar toda la materia otra vez, ¿no es cierto? Pero en cuarto ciclo, vamos a poner las partes más importantes, así como hicimos en fisiopatología. El día de hoy también vamos a hacer lo más importante para que ustedes vayan anotando esos temas, estudien bien, preparen bien y puedan tener un excelente examen complexivo. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos infinidad de métodos para poder diagnosticar. Cada método es diferente y cada persona lo hace más diferente aún. Entonces tampoco podemos decir que los métodos que utilizan unas personas nos vayan a servir a todos. Es por eso que nosotros tratamos de reunir todos o los más importantes y por eso vamos a dar las generalidades de estos. ¿Sí? Como dicen por ahí, si el naturópata o el terapeuta desarrolla un método y puede preguntar a la naturaleza le puede responder, pero eso ya depende de las habilidades de cada naturópata. ¿Sí? Entonces, el día de hoy ya les voy a compartir un poquito la pantalla para que ustedes puedan seguir viendo, ¿ya? ¿Qué es lo más importante que vamos a estudiar el día de hoy? Lo que se les va a preguntar, o sea, el examen que les van a preguntar en el examen complexivo, ¿sí? Todo va a salir del módulo, que son como 55 hojas. Entonces, es algo muy resumido para que ustedes puedan tener un excelente examen. ¿Ya? Entonces, permíteme un ratito, voy a compartir la pantalla. Ahí sí pueden ver lo que estamos compartiendo. Es- Sí, sí, es el módulo de diagnósticos alternativos. Sí Sí, se ve, profesor. muchas gracias. Entonces vamos, no nos vamos a demorar mucho, vamos a dar las cosas puntuales que deben saber y con eso ya vamos a hacer este pequeño repaso para el examen complexivo. También me voy a basar en algunas preguntas que están un poco dudosas para que irles definiendo, ¿ya? Para que ustedes no se encuentren con alguna duda en el momento del examen. ¿Ya? Entonces, dentro de las partes principales que tenemos aquí, debemos saber qué es el examen fisioenergético, ¿no es cierto? Entonces, como concepto, es importantísimo que nosotros empecemos estudiando esto. ¿Qué es el examen fisioenergético? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace y qué es lo que se busca? ¿Sí? Entonces, nosotros ya aprendimos esto, sabemos que de acuerdo a a los estímulos neuromusculares tenemos también estas reacciones, ¿no es cierto? Estas respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los dos miembros se acorta, ¿sí? Entonces quedan desiguales. Básicamente es eso. De ahí nosotros tenemos que aprender bien, primerito, qué es el examen fisioenergético. ¿Sí? Déjenme ver acá. Esto ya sabemos todos, ¿no es cierto? Esto ya sabemos que es un método diagnóstico, el fisioenergético. Todos saben, ya en cuarto ciclo ya pasaron y el día de hoy solo es un pequeño repaso, pero yo creo que la mayoría, quién no sabe de esto? ¿Quién no ha practicado esto? Esto es lo básico, ¿no es cierto? Que nosotros debemos saber. Todos saben, ¿no es cierto?
Ya se colocaron en la asistencia que dejé en el link. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. No se olviden, por favor. Ese es el registro de que ustedes han ingresado el día de hoy. Listen, perdón, ¿puede reenviar? El link no me sale a mí. Ya reenvío. Muchas gracias. Ya. Sí, el pretest, me pregunta Juan Oviedo, John Sebastián. No, el pretest nosotros hacemos en miembros superiores. De ahí en biomagnetismo sí podemos hacer en pies. ¿Sí? Ah, ya listo, profe. Pero como les digo, esto ya depende de la habilidad de cada terapeuta. Si usted logra preguntar de cualquier manera al cuerpo o a la naturaleza y usted sabe que es una respuesta verdadera o positiva, usted ya ha encontrado un nuevo método, entonces no nos vamos a sesgar, ¿no? Pero para fines didácticos, nosotros sabemos que el pretest se realiza en miembros superiores. Ah, ya listo, gracias, profe. Muchas gracias a usted. Este rato, ¿qué pantalla están viendo? Disculpe. ¿La del examen fisioenergético? Sí, profe, examen fisioenergético. Ya, ¿este rato están viendo todavía el examen fisioenergético o el documento de Word? Examen fisioenergético, dice profe, ahí está. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí vamos a seguir accediendo. Si alguien sigue accediendo, ahí sigue viendo, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a apurarnos un poquito porque para que puedan anotar todo. Entonces, nosotros para realizar este examen fisioenergético, nosotros podemos hacer de varias maneras, ¿no es cierto? Podemos hacer con el paciente de pie, con el paciente acostado, ¿sí? De cúbito prono, de cúbito dorsal, ¿no es cierto? Podemos hacerlo incluso sentado, ¿sí? Entonces, en el examen nos van a preguntar a nosotros, si el paciente está de pie, ¿hacia dónde nosotros estiramos los brazos? Entonces, por darles un ejemplo, es hacia abajo y hacia adelante, o también podríamos hacerle hacia atrás. Es la única posición donde nosotros en el examen podemos hacerle para hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Porque si está sentado, es muy difícil que nosotros le hagamos para atrás, ¿ya? Esa es una parte importantísima que ustedes deben saber. Entonces, ahí las posiciones del paciente, ¿no es cierto? Cuando está de pie, acostado, boca arriba, boca abajo y sentado. Hacia donde nosotros estiramos las extremidades superiores, ¿sí? Anotarán eso, por favor, para que estudien. No es complicado, sino que deben estar claros con eso. Y entonces nosotros también antes de empezar el diagnóstico fisioenergético, como terapeutas, nosotros pasamos las manos sobre el cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces nosotros pasamos, por darles un ejemplo, esto les voy a decir una sola vez, ¿no es cierto? Y ya de ustedes ya tienen que empezar a leer. Se pasa desde la punta del esternón hasta el ombligo, ¿no es cierto? Con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces esto ya nosotros debemos saber para qué hacemos esto. Entonces, bueno, eso ya es algo básico que nosotros debemos saber. Entonces, con lo que les decía, con el paciente parado, acostado con la boca abierta, boca abajo, nos van a preguntar exclusivamente hacia dónde nosotros colocamos los brazos, ¿sí?
Les vuelvo a repetir, cuando el paciente está parado, nosotros estiramos los brazos hacia abajo, adelante o atrás, ¿sí? Nosotros ahí podemos medir los pulgares, ¿sí? Y por favor, entonces, aprender también hacia dónde se estiran los brazos cuando está boca abajo, cuando está boca arriba y cuando está sentado. Entonces, nosotros también debemos saber que en todas las terapias, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos con energía, tanto el paciente como el terapeuta siempre debe despojarse de todos los metales, ¿sí? Eso ya sabemos, pero bueno, estamos aquí para repasar. A ver, entonces, si nosotros tenemos llaves, celulares, lentes con metales, tenemos tal vez monedas, ¿esto va a interferir o no va a interferir en el resultado del diagnóstico? Sí, profe, sí interfiere los metales. Exacto, Sí. entonces, perfecto. Yo les estoy dando el día de hoy lo que les van a preguntar ese día, ¿no? Entonces, por favor, pongan atención ahí. Les pueden preguntar tal vez, el paciente y el terapeuta pueden tener, qué sé yo, pueden tener lentes el rato de la terapia. Entonces ustedes dicen, no, no pueden tener nada, nada de metales, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, botones, cremalleras, cierres, ¿no es cierto? Los zapatos a veces que tienen con metales, nada de metal, ¿sí? Tarjetas magnéticas, todo eso no pueden tener. Cuando vamos a realizar este examen fisioenergético, nosotros le vamos a decir al paciente que estire las extremidades, ¿no es cierto? Pero nosotros le vamos a ayudar o no le vamos a ayudar a moverle, por ejemplo, para que el paciente esté recto, o sea, para que el paciente esté alineado. Sí podemos tal vez estirarle las piernitas o la cadera para que esté alineado o no podemos tocarle al paciente. Sí, sí podemos. Sí, Perfecto. debemos alinear, debemos Perfecto, hacer ya. que esté recto la nariz con la columna y el Ya, truco. perfecto. Entonces nosotros, ahí si nos preguntan eso, nosotros sí podemos tocarle, ¿no es cierto? Sí podemos ayudarle al paciente para que esté alineado, ¿no es cierto? Y bueno, lo que ustedes ya saben, el paciente debe estar eh, lo más cómodo posible. Sí, no se trata de que esté tal vez con ropa especial ni nada, sino cómodo, relajado, ¿sí? Y lo más importante, para que no nos dé información tal vez alterada, que no debe cruzar los pies. Sí, eso ya sabemos. Profe, disculpe que le moleste. Se ve la misma diapositiva, de pronto no le está cambiando. Sí, no, estamos haciendo un repaso, pero no exactamente o sea, es una guía nada más para que vean ustedes de dónde se va a estudiar, pero no estamos topando estrictamente en orden del módulo. Ajá. Les estoy dando lo que realmente van a necesitar, porque de ahí toda la materia va a salir de aquí. Por ejemplo, las personas que no asistieron el día de hoy, si se dedican a estudiar esto, tranquilamente van a pasar, pero yo les estoy dando lo más importante que tienen que estudiar. Por ejemplo, esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, Sí, sí, profe. profe. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces, esto ya hemos topado este tema. A ver, como les digo, hemos anotado una selección de temas, los más importantes, ¿no es cierto? Que son básicos para ustedes puedan tener un buen examen complexivo. Igual, todos vamos a ser parte de los tribunales donde ustedes van a desarrollar este tema y yo creo que les va a ir súper bien, porque esto ya dominan ustedes. Y además es un módulo corto que tiene como 50 páginas, entonces tranquilamente, ¿no es cierto? De ahí, como les había dicho antes,
Hay infinidad de métodos. Si ustedes tienen la capacidad de obtener información utilizando su propio método, perfecto, ¿sí? Pero si ustedes todavía no desarrollan esa habilidad, pueden obtener información en base a lo que les hemos dado en este módulo. También se les va a preguntar cuánto tiempo dura el estímulo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de estímulo, nosotros tenemos un tiempo de respuesta. ¿Esto cuánto dura? Nosotros preguntamos al cuerpo, ¿no es cierto? Decimos, usted se llama, bueno, o usted tiene problemas en el plano físico, ¿no es cierto? Entonces ahí medimos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para volver a medir? Porque eso no se queda desigual, esta respuesta no se queda desigual por mucho tiempo, ¿no es cierto? El tiempo que es de 3 segundos, ¿eso sí aprendieron? Sí, sí, Ya, entonces acordaránse, ¿no? Que luego del estímulo, la información dura máximo unos 3 segundos. Y de ahí tenemos que volver a preguntar si es que no pudimos medir en esos 3 segundos. Entonces nosotros tal vez también van a encontrar preguntas de verdadero y falso, donde les van a preguntar, por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo de esto, ¿no es cierto? ¿El examen fisioenergético es un método diagnóstico? Ustedes dicen verdadero o falso. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el examen fisioenergético sea un método Verdadero. diagnóstico? Verdadero. Verdadero, exactamente. Ya, déjenme ver. Debemos estudiar también para qué nos sirve la fisioenergética, para qué nomás nos sirve, ¿no es cierto? Entonces, para detectar enfermedades, ¿no es cierto? Para determinar las terapias adecuadas, para ver los medicamentos que se está utilizando, para ver por cuánto tiempo nosotros debemos aplicar esta terapia, ¿sí? Si debemos cambiar la terapia, si el paciente está dispuesto a aceptar el tratamiento ese día, para todo eso nos sirve. ¿Cuál es el punto inicial de los pulgares para todos? ¿Siempre el punto inicial son los pulgares iguales o puede haber pulgares desiguales como punto inicial? Puede haber un pulgar desigual. Perfecto, ya, entonces, eso como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces, no siempre el punto inicial son los dedos pulgares iguales, ¿sí? A veces usted le dice al paciente, por favor, dame tu punto inicial, y el punto inicial van a estar desiguales y ustedes van a pensar que eso no es normal. Sí, muy pocos, pero se presenta. A veces el punto inicial de algunas personas son los dedos pulgares que no están iguales, ¿ya? Entonces eso también les pueden preguntar. Entonces anotarán eso también, por favor. Cuando nosotros vamos a medir, nosotros que tenemos que extender, ¿no es cierto? Llevándole al punto inicial de una manera suave, pero firme, ¿sí? Entonces nosotros cuando nosotros estamos ya estirando las extremidades, los miembros superiores para poder lograr medir, nosotros estiramos firme pero suave. No debemos hacer de manera brusca, ¿sí? Y tampoco tratando de influenciar en la respuesta. Entonces siempre nosotros vamos a hacer de manera suave. A ver, entonces otra cosa que nosotros debemos saber es que realizamos el test para saber si es que el cuerpo está regulado, ¿no es cierto? Entonces esto debemos saber dónde nosotros realizamos. Puede ser tal vez en el ombligo, ¿sí?
el plano físico, el plano informático, son cosas que nosotros debemos saber, ¿sí? Cuando nosotros ya realizamos el pretest, ¿no es cierto? Al final ya ustedes saben que pretest puede ser para diagnosticar y también es una terapia. Y al final de todo esto nosotros debemos saber si es que se reguló, si se equilibró o no se equilibró, ¿sí? Entonces nosotros de ahí tenemos un método, ya el método en el ombligo, ¿no es cierto? O test de regulación que vamos a encontrar en el módulo. Así nosotros vamos a saber si el cuerpo se reguló o no se reguló. También hay algunas preguntas que les van a salir, que es de completar, ¿no es cierto? Y que son enunciados, déjenme buscarles aquí en el módulo. La ubicación del punto inicial, esto yo ya les acabo de explicar, ¿no es cierto? Entonces, se llevan la idea clara, ¿no es cierto? El punto inicial no siempre son los pulgares iguales. Aquí está para qué nos sirve el pretest, ¿no es cierto? Esto deben saber también, como les acabé de decir, equilibrar las energías del paciente, realizar el diagnóstico y también para seleccionar el tratamiento adecuado. No solo del tratamiento que nosotros estamos haciendo, sino hay pacientes que, por ejemplo, ya vienen con tratamientos previos y nosotros podemos identificar cuál de esas pastillas que está tomando, por ejemplo, le hace mejor o cuál de esas le está haciendo daño. Bueno, los 11 pasos del pretest, eso ya debemos saber, ¿no es cierto? Aquí está la respuesta que les dije, el estímulo dura 3 segundos, eso nunca se olviden, si nosotros preguntamos algo tenemos 3 segundos para poder evaluar, para poder medir. Aquí es lo que ya les decía, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya terminamos el pretest, nosotros preguntamos al cuerpo si ya se reguló o no se reguló. Debemos también aprender a grabar y a desgrabar, o como sería a grabar y borrar, ¿no es cierto? La información. Esto es importante que ustedes se acuerden. Bueno, esto se hace con los ojos abiertos y cerrados en la frente y también se hace desde el esternón hasta el ombligo. Esto ya lo saben hacer.
Esto es muy importante, saber qué planos nosotros vamos a evaluar en el pretest, ¿no es cierto? Tenemos un plano estructural y tenemos para estos 4 unos mudras específicos que se utiliza el dedo pulgar con los otros 4 dedos, ¿no es cierto? Entonces los básicos son estos: plano estructural o físico, plano químico, plano psicológico e informático. Estos son los básicos que nosotros vamos a preguntarle al paciente: ¿en dónde está su enfermedad? O cuál es la génesis de su patología, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a preguntar primerito los 4, ¿sí? ¿Es estructural? Preguntamos. ¿Es químico? Y vemos. ¿Es psicológico o es informático? ¿Sí? Y aquí, no se olviden, esto es lo básico que debemos saber. Aquí están, aquí pueden ver los mudras, como les dije. Los principales son el pulgar con los 4 dedos, ¿sí? Con el índice, el medio, el anular y el meñique. Los principales 4. Miren lo que podemos preguntar aquí. ¿Cuántas sesiones más tenemos que hacer? ¿Durante qué tiempo más? ¿Después de qué cada tiempo podemos hacer la ascensión? ¿En qué plano sigue la alteración? ¿Y qué terapia necesita? Entonces, irán anotando, ¿no? Por favor. Hay una pregunta también deben diferenciar esta palabra, ¿no? Isolación. No es lo mismo que insolación, ¿sí? ¿Alguien sabe la definición de esta palabra? Isolación. Es lo mismo que insolación, esta palabra. No, Ya, entonces ahí a veces nos confundimos, a veces dice insolación. Nosotros comúnmente sabemos que es cuando la persona ha pasado mucho tiempo bajo el sol, ¿no es cierto? Entonces, eso es insolación. Pero isolación es la pérdida de la capacidad de emitir una respuesta o recibir un estímulo de cualquier cuerpo, ¿sí? Entonces, mudra de isolación. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos con un paciente y le preguntamos algo o le hacemos un estímulo y este no responde, está en un estado de isolación, ¿sí? Es la pérdida de la capacidad para emitir una respuesta o aceptar un estímulo. Aquí está la definición de todos estos mudras que son los principales, ¿no? Debemos saber qué hace en el plano psíquico, qué hace en el plano químico, en el estructural o físico. Y también, esta es una pregunta que suele salir en los tribunales. Cuando un paciente tiene problemas energéticos, ¿en qué plano se ve afectado? Entonces tenemos en este plano, ¿no es cierto? En el plano más profundo o informático. Ahí esa es la respuesta. Esto también es importante que sepan la provocación al terminar una terapia, ¿sí? ¿Para qué sirve la provocación al terminar la terapia? ¿Sí? Sirve para ver si es que lo que se ha hecho en ese momento fue suficiente o si necesita otras sesiones, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nosotros vemos esto, ¿sí? El terapeuta da golpes suaves con la mano en el punto 20 vaso gobernador o punto coronal y con otra mano se realiza ligeros golpes en la línea media bajo el ombligo. Sí, se sube el epigastrio a medio esternón en los puntos 27 de riñón
a media garganta sobre el hueso hioides, o en el punto 24 vasoconcepción, y en el intran, o entre las dos cejas, y ahí se testa, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber estos puntos del riñón, 27 riñón, el 24 vasoconcepción, el vaso gobernador, ¿sí? Los principales. Cuando nosotros recibimos información del paciente, en el mismo paciente que nos da resultados diferentes, nosotros podemos decir que el paciente está desorganizado, ¿no es cierto? Y cuando está desorganizado, vamos a tener respuestas diferentes. Por ejemplo, nosotros le testamos al principio y le preguntamos en qué plano está la enfermedad, ¿no es cierto? Y nos dice al inicio que en un plano físico, pero ya después nos dice en un plano informático puede ser. Sí, dígame nomás. Eso es lo mismo que se conocía que el paciente estaba bloqueado Sí, y que da falsos exactamente. positivos. Exactamente. Entonces nosotros ahí, como ya vimos antes, nosotros vamos a hacer el mudra de isolación. ¿Se acuerdan que ya les expliqué recién qué era la isolación? Entonces nosotros ahí hacemos con el mudra para desbloquear al paciente, ¿sí? Para que nos empiece a dar información. Entonces no es mudra de insolación de repente, sino es de isolación. Esto es lo que nosotros debemos tener los conceptos que justo quería buscar, ¿sí? Las conclusiones. Dice, con este examen al preguntarle directamente al cuerpo, nos da la información precisa de lo que el cuerpo necesita y ahorra en tiempo en su curación, ¿sí? Esto es lo que quiero que se acuerden siempre. Es más importante reparar que saber el por qué y el cuándo, ¿sí? Entonces, eso siempre preguntan, ¿sí? Es más importante reparar, ¿sí? Antes que saber el por qué y el cuándo, ¿sí? Si usted repara, el paciente ya se va a curar y usted no necesita saber ni cuándo ni cómo empezó eso. Lo más importante es reparar, ¿sí? Y también estas dos frases se van a acordar, porque siempre lo más importante es curar al paciente sin hacer daño. ¿Se han escuchado el primum non nocere? Entonces es esto. Son dos frases que siempre preguntan, ¿sí? No por preguntar exclusivamente o literalmente esto, pero sí, no es difícil. Es más importante reparar que saber el por qué y el cuándo. Y lo más importante es curar al paciente, pero sin hacer daño, ¿sí? Ya de ahí, si ya viene el diagnóstico por el rostro, déjenme ver. Ya no voy a mover aquí, voy a ver por fuera. Eso, ahí está. Entonces nosotros debemos saber, como les había dicho, en el plano estructural nosotros qué podemos hacer, ¿no es cierto? En el plano estructural, por ejemplo, plano estructural o físico. Nosotros, como ya sabemos ahí, entonces nosotros, si ya vemos que el daño es estructural, no, o sea, no vendría bien una terapia, por ejemplo, con flores de Bach, ¿no es cierto? Que es una terapia vibracional y energética. Entonces ahí podemos hacer en el plano estructural un masaje, una osteopatía, una reflexología, ¿no es cierto? Quiropraxia, todas las que afecten directamente o interactúen directamente en lo físico.
Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, entonces un daño en el plano informático, podemos hacerle un... Sí, dígame nomás. Sí, dígame nomás. Profe, su volumen está muy bajo. Casi no se le escucha. Híjole, Teji, ya es lo del Zoom. Déjenme ver si es que como avanzarle un poquito más. No, ya no hay cómo alzarle más. Ajá, ya está alzado todo el volumen. Entonces, en el plano informático, nosotros vamos a ir directamente. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos bien esto, ¿no es cierto? El plano estructural, el químico, ¿sí? Y el informático, ¿sí? Entonces, en el informático, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Ahí sí pudiéramos hacer cromoterapia, ¿no es cierto? Una equilibrio de chakras, sí, homeopatía, sí, todo lo que vaya directamente a la energía. Déjenme ver qué más tenemos. Esto, bueno, ya hablamos, cuando un paciente nos da, ¿no es cierto?, un resultado negativo, equivocado, y después nos da un diagnóstico positivo, es porque está desorganizado, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a hacer los mudas de insolación, o si no, le vamos a alinear, ¿sí? O si no, directamente preguntamos si es que ese día no está apto para recibir terapia o para dar información. Entonces ahí ya como entramos al diagnósticos por el rostro, entonces nosotros ahí debemos saber, ¿no es cierto? El diagnóstico de la ubicación de los ojos, qué significa cuando están altos, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica eso? ¿Sí? Las sombras debajo de los ojos también, las profundas arrugas verticales, las horizontales, ¿qué nos indica eso? ¿Sí? Son temas puntuales que vamos topando. Y después vamos a ver ya lo que es, vamos a ver el déficit, ¿no es cierto?, de yin o yang, o exceso de yin o yang. Entonces ahí lo que generalmente se pregunta es, por ejemplo, si tenemos, ¿cuáles son las enfermedades del yang, por ejemplo? Sí, nosotros decimos que son enfermedades agudas, ¿no es cierto? Son enfermedades que provocan en el rostro una cara roja, no pálida, ¿sí? Son los contrastes con el yin, que son enfermedades de frío, ¿sí? En el yang también nosotros tenemos una personalidad irritable, ¿no es cierto? O irritabilidad, ¿sí? El tipo de respiración también influye bastante en el yang o calor, es una respiración fuerte. Y cuando tenemos las heces, nosotros en el yin, nosotros tenemos heces líquidas o blandas, y en el yang nosotros tenemos heces duras. Entonces eso también debemos definir. ¿Cuáles son las enfermedades que se identifican como calor o yang? ¿Sí? ¿Y cuáles son las enfermedades que son por parte del yin o de frío? Cuando nosotros ya hablamos de síndromes, nosotros debemos decir, por ejemplo, si encontramos una enfermedad, nosotros debemos saber quién prepondera más, ¿no es cierto? Si tenemos enfermedad, un síndrome de calor, entonces ahí nosotros debemos saber que el yin está más alto que el yang está más alto que el yin, ¿no es cierto? Entonces eso ya es por lógica nada más. Ustedes ya saben, si les dicen, tenemos una enfermedad que está en un síndrome de calor, entonces calor, ustedes ya saben que es yang, y ahí ya le relacionan todas las enfermedades, ¿sí? Que tienen yang.
Entonces, si es un síndrome por calor, entonces el yang está más alto que el yin, ¿no es cierto? Debemos ver entonces en el diagnóstico por el rostro, la forma del párpado superior, el contorno de los ojos, la coloración de nosotros tenemos aquí las ojeras, ¿no es cierto? La parte inferior de los ojos, las líneas de expresión, que son las arrugas verticales y horizontales, principalmente eso. El tipo de nariz, como tenemos, eso nos dice bastante. Disculpe, doctor, ¿está pasando las diapositivas No, o no, no. estamos viendo algo? Sí, nosotros tenemos unos temas, por eso les dije que no van a ser en orden del libro, sino que vayan anotando. Porque es un resumen, porque si no les dijéramos que estudien todo el libro. Entonces es un resumen nada más. Ya, muchas gracias. Ajá, no se preocupe. Gracias por preguntar. Entonces, como les decía, nosotros también solemos preguntar las frases, ¿no es cierto? Entonces, dentro ya en el diagnóstico del rostro, hay una frase que dice que el rostro es del espejo del alma, ¿sí? Entonces, esto se relaciona con con este texto que dice, he visto un viejo rostro arrugado sin arrugas y otro rostro liso en el que todas las cosas habían dejado sus huellas. ¿Sí? Estas dos frases se relacionan bastante. ¿Sí? El rostro es del espejo del alma y el otro que dice, he visto un viejo rostro arrugado sin arrugas y otro rostro liso en el que todas las cosas habían dejado sus huellas. Entonces, como les digo, iban ya viendo los ojos, las arrugas, las coloraciones debajo de los ojos, la nariz, ¿no es cierto? La nariz, ¿a qué representa, no es cierto? Cada parte de la cara va representando diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la nariz representa el corazón, una nariz, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades circulatorias o problemas cardíacos tienen las narices de color más rojizo. Entonces, nosotros eso debemos ir definiendo. Como les dije, son solo 50 hojas del que no asistió el día de hoy, tranquilamente solo leyendo eso. Y vemos que solo han participado el día de hoy 12 compañeros. Bueno, 11 porque ahí estoy incluido yo. De ahí los demás se supone que ya están preparados para el complexivo. Bueno, entonces la ventaja del día de hoy es que yo les estoy dando lo que realmente se les va a tomar. Ahora que en el examen complexivo en la defensa se va a preguntar de todo, entonces obviamente esto ya es para asegurar el examen escrito, ¿no es cierto? O en la computadora. Pero de ahí ya tendrán que saber cómo manejarse con el paciente, ¿no es cierto? Ya deberán saber poner en práctica esto. Entonces, como les había dicho, debemos definir, ¿no es cierto?, todos los órganos, todas las partes de nuestro rostro para poder emitir un diagnóstico y saber qué aparato o sistema está afectado. Sí, debemos saber definir y saber a qué corresponde un síndrome de calor o un síndrome de frío, ¿sí? Un síndrome yang o un síndrome yin, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted le dice que es una enfermedad que se presenta hace mucho tiempo, una enfermedad crónica, solo con eso usted ya puede decir que es una enfermedad de yin, ¿no es cierto? O de frío, ¿sí? Porque habíamos dicho que la enfermedad aguda es yang, esas cosas. Ya aprendemos los conceptos claros y nosotros podemos ya ir dando los diagnósticos. Y también tenemos que aprender
los pulsos, ¿no es cierto? Como habíamos, o bueno, cuando les dieron a ustedes diagnóstico por pulsos, les han de haber dicho que necesitan tener mucha práctica, ¿no es cierto? Recién que veníamos de esta pasantía en Cuba, ahí están algunos compañeros que están aquí presentes, lograron comprender que no se trata de estudiar un mes, 2 meses, no. Allá nos enseñaron que el diagnóstico por pulso, bueno, la medicina tradicional china se aprendía a lo largo de unos 3, 4 años de práctica, ¿sí? Entonces, mientras más pronto nosotros iniciamos con la práctica, más pronto nosotros también vamos a poder hacer estos diagnósticos, pero no nos desesperemos, ¿sí? Pero lo importante de esto es saber, nosotros no les vamos a preguntar que un examen físico por pulso, pero sí la teoría, ¿sí? Entonces la teoría deben saber muy bien. Entonces nosotros le podemos preguntar qué es el pulso filiforme, ¿no es cierto? El pulso áspero, el intermitente, pulso resbaladizo, pulso fuerte y todos esos. Entonces usted ya debe saber, aunque en la práctica todavía se dificulte un poco, todavía no se desarrolla esta sensibilidad, nosotros también podemos evaluar de manera teórica. Entonces ahí también les podrían preguntar si el diagnóstico del pulso, sí, la palpación es un método de diagnóstico que se puede aplicar en pulsos, canales y puntos. Entonces sí, nosotros podemos aplicar en el pulso, en canales y en puntos específicos. Entonces ya vamos a ir terminando, como les dije, es un resumen nada más de lo que se les va a preguntar. Y cada uno tiene un tutor, ¿sí? Un tutor en el que le puede ir preguntando, ¿sí? Eh, yo tengo 3 personas de las que estoy a cargo y de las que me pueden preguntar también cualquier cosa. Sí, los brackets sí pueden influir, interferir. Si son de amalgamas, igual también. Eso ya han de haber visto en la energía de las piezas dentales. A la compañera Gladys que ha preguntado eso. Sí, doctor, sí decía si es que lo del uso de los brackets interfería Sí, en lo que es la, sí, por eso justo en la posición de los metales. exactamente, justo le comentaba que sí puede interferir. Ajá. Deben, entonces, se No hace sé, disculpe, tipo doctor. de pulsos, tipos de pulsos, ¿no es cierto? Entonces ya saben todos los tipos de pulsos y también cuando nosotros realizamos con los 3 dedos, ¿no es cierto? Entonces deben saber el Kun, el Wan y el Chin. ¿Y qué vamos a diagnosticar con cada uno de estos? Por ejemplo, podemos buscar el corazón, la función del corazón, la función del hígado y el riñón, ¿no es cierto? Por darles un ejemplo nada más. Lo que es básico del examen por pulso es saber cuánto es normal, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice cuánto es normal de pulsaciones? ¿Cuántas pulsaciones se dan por cada respiración? Lo que es normal, o sea, usted está en el examen de pulso y cuántas pulsaciones deben pasar por cada respiración, por cada inspiración y exhalación. Unos 3. De 60, sí. No, eso es la frecuencia cardíaca por minuto, ¿ya? Entonces, esto acuérdense, el pulso normal es de 4 a 5 pulsaciones por cada respiración, ¿sí?
Ustedes saben eso. Si está por debajo, está disminuido y si está por encima, está aumentado. ¿Sí? Claro, cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca, eso es por minuto y lo normal es de 60 a 100. ¿Sí? Entonces nosotros De 3 a 4, de 4 a de 3 a 5 4 es a normal. 4 a 5. De 4 a 5 Ya. pulsos por cada respiración. ¿Sí? Ya. Acordémonos que la respiración normal, dependiendo la edad, podemos tener que es normal de 16 a 20, ¿sí? O en niños respiran más veces, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, lo que se les pregunta aquí es el pulso, ¿no es cierto? Y el pulso, ustedes cuando están viendo, le corroboran directamente con la respiración del paciente. Y si ustedes encuentran 4 a 5 pulsos por cada respiración, o sea, inspiración y exhalación, ustedes dicen que es un pulso que está dentro de lo normal. Ya le van relacionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes encuentran que está un pulso lento, o sea, que es menor de 4 que es menor de 4 por cada respiración, entonces ustedes ya pueden decir que esto es causado por un síndrome de frío o por exceso de yin, ¿no es cierto? Y al contrario, si ustedes encuentran que la frecuencia del pulso es un poco rápida, o sea, más de 5 por cada respiración, ya es un síndrome causado por calor o por yang. A ver, déjenme ver cómo está esto. A ver, aquí. Entonces, esto miren, dos son caras y rostros, el color de la piel, la situación de las orejas, como les dije. La boca son 3 páginas de esto, ¿sí? Que tienen que estudiar, ¿sí? No es mucho. Y el equilibrio yin y yang, que ya les acabo de dar lo más, lo más básico que podemos en este momento, ¿sí? Deben saber enfermedades que son por yin y enfermedades que son por yang. Entonces, yin, frío, yang, calor, ¿sí? Lo básico de las dos cosas es yin, frío, yang, calor, yin, agudo, y yin crónico y yang agudo, ¿sí? De ahí sí ya todas estas características de cada uno de estos. Mire, aquí están lo que les he dicho, ¿no es cierto? El síndrome de Yang o de calor se caracteriza por los siguientes síntomas de enfermedad aguda, ¿sí? El Yang, calor y agudo, ¿sí? Yin, frío y crónico, ¿sí? Enfermedades que ya vienen de largo tiempo. Y determinación del síndrome que es por deficiencia o preponderancia. Como les había dicho, ustedes ya de acuerdo a las características de las enfermedades, ustedes ya ven, ¿no es cierto? Si es una enfermedad aguda, por darles un solo ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que es una enfermedad de calor y que está en preponderancia el yang. Y si está en preponderancia el yang, va a estar como consecuencia el yin en deficiencia, ¿no es cierto?
por favor colocarse en la asistencia para, esto es importante para saber quiénes han asistido el día de hoy. Se toma bastante en cuenta la asistencia del día de hoy. Y aquí, por ejemplo, tenemos más ejemplos, ¿no es cierto? Las características de las enfermedades por calor. Y es básicamente lo mismo. Siempre va a ser una enfermedad aguda, ¿sí? Eh, exaltación, cara roja, brillo, movimientos, irritabilidad, voz muy sonora, respiración fuerte, distensión torácica y abdominal, dolor que no tolera la presión, constipación, por eso las DC son duras, ¿sí? El tenesmo, la disuria y la sequedad, por darles una característica, aquí están esas duras, ¿no es cierto? Ahí van haciendo, ¿no es cierto? Contabilizando y pueden ir viendo quién es más preponderante que otro, de acuerdo a las características. Y al final ya le colocamos el diagnóstico. El pulso, como les había dicho, el Kung-Wan-Chi, y también vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos, qué es lo que vamos a evaluar, ¿no es cierto? El corazón, el hígado, el riñón, y también el pulmón, el vaso y el riñón. Todos estos pulsos deben aprender. Superficial, profundo, lento, rápido, débil, fuerte, en cuerda, resbaladizo, filiforme, ¿sí? El áspero y el intermitente. Ya, esto es lo más importante. Si ya notaron, entonces esto es lo que deben estudiar solo para el examen, ¿sí? De ahí para ya la defensa del examen complexivo, ¿no es cierto? Que ustedes deben hacer una historia clínica y con un paciente, ahí sí ya deberán saber. Ustedes lo único que tienen que hacer es decir qué terapia utilizaron y poner en práctica. Si ustedes utilizaron cualquiera de estos, si ustedes dijeron yo le diagnostiqué con pretest, entonces debe hacer el pretest de ese rato, ¿sí? Si usted le dice yo le diagnostiqué, usted tiene habilidad y dice yo le diagnostiqué por pulso, entonces perfecto, ese rato usted le diagnostica por pulso, ¿sí? Entonces todos estos diagnósticos alternativos de lo que les hemos dado, diagnóstico por cara o lo que sea, usted en su historia clínica que este rato ya está siendo asesorado, va poniendo, ¿no es cierto? ¿Bajo qué método? La mayoría, por ejemplo, de las personas que yo estoy revisando, hicieron el método diagnóstico por reflexología. Entonces, si usted dice yo le diagnostiqué mediante reflexología podal, entonces ese rato usted tiene que demostrar, ¿sí? Y si usted le dice, yo le traté también, mi plan terapéutico también fue por reflexología, usted ese rato también hace la técnica, ¿sí? Entonces esto también es para el examen principalmente, para que les vaya súper bien. Entonces eso, el día de hoy, quiero agradecerles por haber venido, estos 13 participantes que estamos el día de hoy. Ya, cualquier Tengo duda, una pregunta, doctor. sí, Verá, decía que lo que es enfermedades de un exceso de yin son enfermedades crónicas. Digamos, si es una hipertensión, le clasificamos como un exceso de yin, o digamos, exact- es la hipertensión o la diabetes son enfermedades crónicas. Entonces, ahí exactamente. quedaría como, Exactamente, exactamente. Todas las enfermedades por depósito o de larga data les clasificamos como enfermedades crónicas, ¿sí? y esas quedan como exceso de yin. Sí, o de frío. Ay, ya, 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 eso nada más. sí, muchas gracias. Y otra pregunta, doctor. Disculpe, me pasaron el dato de que usted me estaba ayudando con lo que es coordinar lo de la historia clínica, que me ayude en la revisión. Ya, Quería pedir de favor que había enviado por WhatsApp y no sé si es que
no le he podido llamar, solo le hice el envío y quería saber si me- es que si Ya está me envió revisando. usted. Sí, Déjeme ver. Ah, cierto, usted está conmigo. Sí, sí. sí, eso más pasaron Mira, el verá, lo que comunicado. pasa es que nosotros no estábamos aquí. Entonces yo el día de ayer yo me puse a revisar el de la otra compañera, yo ya le revisé y ya le mandé. Por favor, que tenga la amabilidad de enviarme otra vez para revisarle y para... Yo mañana mismo le reviso y le envío para empezar a corregir los errores. Sí, por favor, doctores, porque estoy como que en la duda si es que está hasta ahí bien y Sí, sí, si por debo favor, continuar mañana mismo. o corregir. Sí, mañana mismo Ya, corregimos eso, le revisamos y le corregimos. muchas gracias. Yo le voy a Sí. reenviar de nuevo el archivo. Tenga la amabilidad. Ya, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Ya, entonces, esto de aquí, espero que les vaya súper bien y como les digo, cada uno de ustedes tiene un tutor, ¿no es cierto? Y cualquier duda que tengan, el tutor está predispuesto siempre para resolver las inquietudes. Escríbanle nomás, sí, pregúntenle lo que tengan que preguntar. La historia clínica tiene que quedar perfecta para y todo lo que ustedes pongan en la historia clínica deben defender. Entonces, sí, nosotros nos ponemos de acuerdo con los estudiantes y vamos explicando punto por punto. Sí, en caso que ustedes ya les toque el examen complexivo, ustedes puedan defender tranquilamente porque ustedes ya están haciendo y están conociendo y saben las bases fundamentales. Sí. Entonces, por favor, coloquen la asistencia y que tengan una buena noche. Gracias por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Doctor, profe. Gracias, Doc. Muchas gracias. doctor, Gracias. hola. Doctor, hola. Sí, buenas noches. Sí, hola. Doctor, lo que pasa es que yo le escribí ayer, soy Belén Delgado, yo le escribí para que me ayude Sí. corrigiendo. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo. ¿Será el día de mañana?